hablar en nuestras lenguas. ¿De qué? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Sí? Todo don es para que Dios sea exaltado, glorificado, y para que usted testifique de la obra que hizo Cristo en su vida, la obra salvífica, las maravillas del Señor, las obras que Él hace. Ahora, vamos a entrar también en lo siguiente. El don de lenguas fue dado como señal para los incrédulos. Para los incrédulos. Porque muchas veces como hijos nos convertimos y actuamos en relación a la paternidad de Dios muy similar a la paternidad que tuvimos o que tenemos con nuestro padre o nuestra madre terrenal. ¿Sí? ¿Podemos hacer cierta similitud? Sí y no. Y no. Porque la paternidad de Dios va más allá que la paternidad terrenal. ¿Sí? Pero muchas veces nuestra relación con Dios, muchas veces la volvemos casi igual. Y si nuestros padres nos consentían mucho. Usted ha escuchado a algunos hermanos que dicen, es que yo soy la hija y el hijo consentido de Dios. Eso se oye muy bonito, pero Dios no consiente. Dios nos ama a todos. Dios no tiene hijos favoritos, sino que en el actuar que tú tienes hacia Él. Igual en el caso, Dios no dice, he aquí mi hija, mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Porque Dios no hace acepción de persona, sino que el propósito que Dios tiene en tu vida es diferente a la de tu hermano. Puede ser parecida, pero no es la misma. ¿Y eso por qué Dios lo hace? Para que no haya discrepancia entre nosotros o envidia. Ay, al hermano tal sí le respondió, a ti también. Pero en lo que tú necesitas de Dios, en lo que Dios sabe que tú necesitas, no en lo que tú crees que necesitas, porque Dios le respondió al hermano o a la hermana. Amados, en esto tenemos que tener cuidado. Encontramos que es en Hechos capítulo 4, y vamos rápido, Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Vemos ahí los creyentes, ¿sí? Los que se convirtieron bajo el mensaje de esa iglesia, de los que recibieron esa presencia para testificar. Y dice cómo se convertían al escuchar, con denuedo, al ser llenos. Y nos dice ahí, en este caso, ¿sí? En la cual llegaban y confesaban sus pecados. El hablar con denuedo. Algunos que consideran que este don de lenguas es solamente tener poder de oratoria. No, Señor. No es solamente tener retórica. No, eso no es. Hay personas que pueden tener una buena retórica, el arte de hablar en público, pero solamente será una estructura de expresar palabras en un lenguaje bajo unas condiciones, pero que llega solamente a la mente, pero no llega al corazón. Porque no viene de aquel que conoce lo que debe hablarle a cada persona en un momento dado. Y encontramos, mis amados, que algunos dirán, pero el don de lenguas encontramos en Hechos capítulo 10, en la cual en la casa de Cornelio, un gentil, también se dio, es decir, no solamente es para los discípulos, no solamente el don de lenguas o el hablar en diferentes lenguas es para los judíos, también para los gentiles. En Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio, y encontramos que antes de que Pablo fuese llevado a predicar a los gentiles, Pedro fue primeramente llevado a predicar a los gentiles.
Y encontramos que se dio en un momento que ellos creyeron y obedecieron la llenura y la manifestación del Espíritu Santo a través de hablar en diferentes lenguas. Pero si ustedes leen, y vamos a leer este capítulo 10, versículos 44 y 46, encontramos cuál es el centro de hablar en lenguas. En lenguas. Dice el versículo 44 hasta el versículo 46. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ¿qué? Oían el discurso. Tremendo, ¿no? Cuando Dios no pide permiso, cuando nosotros muchas veces estamos incluso compartiendo el Evangelio y el Señor de repente, aquí como ocurrió con el Pentecostés, Pedro estaba ahí explicándoles, hablándoles sobre Jesús de Nazaret, que es a través de Jesús, y nos dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Hay muchas personas que al oír la palabra, el Espíritu Santo les da fe para creer. Pero hay otros que ocurre como la parábola del sembrador, que en los 4 terrenos que son los corazones, escuchan, pero solamente escuchan. Y por eso la Biblia dice que no solamente deben creer a la palabra, sino a la manifestación del poder de Dios. Y conocen ustedes personas que leen la palabra de Dios y no creen, la recitan y no creen. Entonces cuando llega el Espíritu Santo, como dice aquí, para confirmar, yo soy un Dios real, usted necesita de ser transformado, usted necesita de la salvación, del arrepentimiento. Y dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron ¿qué? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían, ¿quiénes? Los que estaban ahí, atónitos, porque los oían que hablaban en lenguas y que hacían, magnificaban a Dios. Nuevamente nos recuerda para qué es hablar en lenguas. Magnificar, glorificar. Si usted ve una persona que utiliza o mal utiliza, es para magnificar a Dios, no es para centrar la atención en usted, sino en el mensaje que viene de Dios a través de usted. Amén. Amén. Mis amados, por tanto, podemos ir concluyendo sobre esto, y hay mucho que podemos hablar sobre esto. El hablar de lenguas no solamente se limita a la parte idiomática, sino también a lo que nos dice ese lenguaje celestial, que no es ahí un idioma terrenal. Pablo dice que cuando estuvo en el tercer cielo, escuchó y vio cosas que aquí en la tierra no le es dado a ninguna lengua explicar. Él la llama en lenguas angelicales o celestiales. Y encontramos también, mis amados hermanos, que frente a eso podemos hacer las siguientes aclaraciones. ¿Sí? Hay muchos creyentes que se sienten frustrados, frustradas por no hablar en lenguas. No hablar en lenguas. Y en ninguna parte de la Biblia encontramos que las lenguas dadas por el Espíritu Santo se enseñan. Pero vemos iglesias que enseñan a hablar. Repito, eso no es bíblico, lo acabamos de leer y podemos seguir ahondando en esto. Esto no se enseña. Acuérdese que el que imita es el diablo y él es un mal imitador.
porque no termina dándole la gloria a Dios, sino al que imita. ¿Sí? Entonces muchos cristianos, hijos e hijas de Dios, se sienten frustrados por no hablar en lengua. ¿A razón de qué? Vamos nuevamente con eso. Vamos nuevamente a lo que nos dice Hechos capítulo 2. Nos dice lo siguiente. 1, ya está el lugar, está lleno de la presencia de Dios. Oh, estamos listos. Está el lugar, estamos unánimes juntos. ¿Sí? Y dice, de igual manera, esto es para los que están llenos del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos aclara que el mismo Jesús, lleno, no habla en lenguas. Acuérdese que todo don, como nos dice 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu reparte como Él quiere. Ahora, si Dios le repartió a usted, acuérdese que es para la gloria de ¿quién? De Dios. No es para usted. Oídme. Tenga cuidado. A mí me llama mucho la atención cuando el caso de Elías Tisbita, cuando se ocultó en la cueva y estaba ahí en la cueva y Dios no habló o se manifestó ni en un estruendo de un viento como en Hechos capítulo 2. Y dice, y Dios no estaba en el viento recio. Y luego un fuego, y él dice, pudo identificar que tampoco, y Dios se manifiesta de esa manera. Y luego encontramos en un silbo apacible. Tenga cuidado, ¿sí? Mi amado hermano, si usted tiene ese don, de mal utilizarlo. Mis amados, en Lucas capítulo 4, versículo 1, vamos rápidamente. Lucas capítulo 4 nos dice el versículo 1 que Jesús, estando ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y no hablar lenguas. No hablar lenguas. La Biblia también nos habla de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, versículo 15, que fue lleno desde el vientre. Imagínense, por eso cuando los niños, las mamás están embarazadas, oramos por ellos, ¿sí? Para que el Espíritu Santo dirija esa gestación, obre poderosamente. Y Juan el Bautista no habló en lenguas. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también fue llena. Lucas capítulo 1, versículo 41. Simeón, el que estuvo ahí hasta la edad anciana de que iba a abrazar, a cargar a Jesús, lleno del Espíritu Santo, tampoco habló en lenguas. Lucas capítulo 2, versículo 25 y 26. Zacarías, capítulo 1 de Lucas, versículos 67 y 68. Amados hermanos, no se sienta que usted no está lleno de la presencia de Dios porque no ha hablado en lenguas. ¿Sí? No, eso es dado del Espíritu Santo como Él quiere. Como Él quiere. Encontramos, mis amados hermanos, lo que nos dice 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios. Y todo el capítulo 14 el apóstol Pablo le dedica para aclarar lo que es el don de lenguas. ¿Sí? Porque se daba para desorden en la iglesia de Corinto. ¿Sí? En la cual todos querían tener ese don y todos querían hablar. ¿Sí? En el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 22, usted puede leerlo completamente en su casa. Versículo 22 nos dice: así que las lenguas son por señal.
La palabra señal quiere hablar de prodigio. Es un prodigio. No a los creyentes, sino a quienes. Los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahí cuando habla de profecía hay que entenderlo, ese mensaje que viene de Dios para edificación, consolación y exhortación para la iglesia. ¿Sí? Ahora, encontramos que frente a ello, mis amados hermanos, está también el pasaje de Marcos, que hay que también aclarar. Marcos capítulo 16, porque muchas veces tomamos estos pasajes fuera de su contexto. Y fuera de su contexto quiere decir que ahí en ese pasaje lo interpretamos de una manera, pero luego se contradice en otro pasaje, y la Biblia no es para contradecirse. Marcos capítulo 16, versículo 17, un pasaje muy conocido y predicado. ¿Qué nos dice este pasaje? Versículo 17. Y vamos a leerlo desde el versículo 15. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura, no es solamente a los judíos. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Aquí habla a los que creen. Y luego dice, versículo 17, y estas señales, las anteriores, seguirán a los que creen. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios, espíritus demoníacos. Hablarán nuevas lenguas. Y estas siguen ¿a quiénes? A los que creyeren, no a los incrédulos. No a los incrédulos. Los dones espirituales son para los creyentes, no para los inconversos. Ahora, que ellos pueden falsificar o imitar, sí. Lo vemos en Judas, lo vemos en las epístolas de Pedro, en fin. Lo vemos en el mismo Señor, ¿no? Cuando nos dice, en ese tiempo dirán algunos, Señor, en tu nombre echamos Fuera demonios. ¿Qué más? Profetizamos, y el Señor, ¿qué dice? Nunca os conocí. Apartados de mí. Ni siquiera el Señor los escucha. Ya no tengo tiempo para ustedes. Apartados. Entonces, ¿por qué hay que aclarar? Porque este pasaje muchas veces se utiliza, listo, es para todos los que creen, pero se refiere a creyentes. No es que todos vamos a estar, porque eso es lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 le dedica para explicarle a la iglesia. ¿Sí? Es como, a ver, en un momento dado, esto es un hospital. Un hospital. Y en un hospital, ¿qué debe haber en un hospital? ¿Qué debe haber? Médicos. Claro. ¿Sí? Y maravilloso. Lucas era médico, el médico hermano. Pero no todos los médicos tienen la misma especialización. E incluso podemos llamarlo que ese es el médico general, pero esa persona tiene siempre una inclinación. Pero usted se imagina que aquí llegáramos y todos los médicos son con la misma especialización. No, porque entonces. ¿Cómo? No, porque entonces muchos enfermos, diferentes clases de enfermedades, ¿quién la va a tratar? Y eso es lo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12. No todos podemos ser con el mismo don o tener el mismo ministerio para hacer uso de ella. Mis amados, Dios a cada uno quiere darnos dones.
¿Anhela usted esos dones? Amén. La Biblia dice, debemos anhelarlos para el crecimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Para el crecimiento. No es para el crecimiento suyo solamente, de la iglesia. Y usted es parte de la iglesia y la cabeza es Cristo. No sea deudor de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Por eso podemos terminar con lo siguiente. Dios da el don de lenguas cuando es necesario según el propósito de Él. Dios tiene propósitos en ese don, el cual Dios le ha dado a algunos hermanos. Déjese usar por Dios. Amén. Amén. Maravilloso Dios, aquí estamos, dándote honra y gloria. Tu palabra dice, Señor, en lo referente a ello, que tú impartes como quieres. Señor, si en ti está, Señor, impartir en hermanos, en hermanas, ese don que a algunos ya tú les has dado. Sea, Señor Dios, impartiendo como tú quieres. Y lo usen bajo la dirección del que lo dio, el Espíritu Santo. Para que todo se haga en orden y con decencia, como termina el capítulo 14 de 1 Corintios. Porque tú eres un Dios de orden, Señor Dios, y luego nos habla de que debe haber un intérprete. Porque el que habla en lenguas también habla para sí, porque él mismo se edifica porque habla al Espíritu. Y dice que esa persona tiene también control. Te rogamos, Señor, que sea tu bendición para esta congregación. Gracias por los que tú has traído y seguirás trayendo. Gracias por los hermanos que no pudieron venir. Seas tú con ellos donde se encuentren. Por tu nombre te lo pedimos, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesucristo. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.